Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a El Rollo del Libro, un espacio al aire donde juntos descubrimos las riquezas de la palabra de Dios. En este programa no solo leemos la Biblia, sino que aprendemos a estudiarla, a entenderla y aplicarla en nuestra vida diaria. Quiero invitarle a que prepare sus recursos, su Biblia, su corazón, su mente, porque hoy inicia un nuevo tiempo de crecimiento espiritual. Nos vamos a acercar a las Escrituras, así que le invito, desenrollemos el libro y comencemos nuestro estudio bíblico de esta semana. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. Antes de comenzar nuestro estudio de este episodio, echémosle un vistazo a lo que aprendimos en el episodio anterior, capítulo 20, segundo libro de Samuel. Ahí sacamos una conclusión muy interesante, que la unidad es frágil, pero es frágil cuando el corazón, que quien participa en esa unidad no está firme. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque en el capítulo 20, el escritor nos muestra cómo hay una nueva rebelión que amenaza el reino de David. Y nos comienza a relatar la voz de la rebelión que divide al pueblo. Aquí aparece un hombre que se llamaba Seba, el cual confronta a las demás tribus la razón del por qué se están adhiriendo al reinado de David. Luego viene otro punto donde David va a experimentar un desafío en su liderazgo, porque su comandante principal, Joab, mata a otro de sus comandantes, Amasa, por celos, y hay una traición ahí. Luego vimos cómo la rebelión pone en peligro a toda una ciudad, porque Joab se había comprometido a matar al hombre que estaba quebrando la unidad en los primeros 2 versículos del capítulo 20. Y llegan a un lugar que se llama Abel Ben Maaca, ahí se va a esconder, y Joab comienza a disputar y a querer entrar violentamente, y aparece allí una mujer muy sabia, el cual lo confronta y le dice: oye, ¿por qué estás queriendo matar a tus hermanos? ¿Qué es lo que quieres? Y Joab dice: dame la vida de este traicionero, Seba. Y lo que hacen los de ese lugar es matar a este hombre que había causado daño, y ahí se termina la revuelta. Finalmente el capítulo 20 nos ilustra cómo quedó conformado el liderazgo del rey David, retornando otra vez Joab sobre todo el ejército, y también hay 2 grupos el cual reciben un liderazgo, los cereteos y peleteos, que aunque no eran israelitas, pero le eran fieles a David, y les pone otro líder. Está el que va a dirigir los tributos, está un cronista, está un escriba, y está
los sacerdotes, y había un sacerdote exclusivo para el rey David. Eso fue lo que aprendimos en el episodio anterior, que cuando la unidad es frágil en un corazón que no está firme, muy fácilmente se rompe. ¿Qué nos deparará el capítulo 21 de este estudio? Lo vamos a averiguar en unos momentos. Presentamos ahora el segmento número 1. Estimados hermanos, al estudiar la Biblia es importante leer lo que queremos estudiar, y no solo una vez, sino varias veces. Esas primeras lecturas nos va a dar una idea general, pero al repetirlas vamos a ir descubriendo detalles, conexiones, mensajes que quizás pasamos por alto en la primera lectura. Leer más de una vez abre la puerta a una comprensión más profunda y nos va a ayudar a escuchar con claridad lo que Dios quiere enseñarnos. Quiero invitarle a que a continuación nos acerquemos por última vez a la lectura del texto que vamos a estudiar, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meloatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellas 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se reposase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos.
y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elhanán, hijo de Jaare-Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simei, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Avanzamos hacia el segmento número 2. Después de leer el capítulo que estamos estudiando, vamos a dar paso a compartir un comentario para que ustedes lo escuchen. Y esto nos va a ayudar a profundizar en el texto. Este comentario nos va a ampliar y nos va a aclarar puntos importantes y ver cómo otros estudiosos han entendido el pasaje. Este es un momento clave para los estudiantes, así que con sus notas escuchen con atención y vayan siguiendo el comentario, construyendo una comprensión más completa de la palabra. En el capítulo 20 observamos que David tenía muchos enemigos. Hubo quienes en su propia nación no lo aceptaron como rey. Pero a pesar de la oposición, el propósito de Dios para que David fuera rey se mantuvo. Dios le dio victoria sobre sus enemigos y lo estableció como su rey en todo Israel, incluyendo también Judá. Esta no fue la única oposición que experimentó David. Vamos a descubrir que para que el rey David prosperara, va a enfrentar no solo personas, naciones, sino también pecados de su pasado. Y al comenzar el verso 1, comienza relatándonos que hubo una gran hambre en la tierra. Lo extraño de esta hambruna, hermanos, fue que duró 3 años consecutivos. David sabía que Dios era un Dios soberano. Él creía que había una causa para esa hambruna, entonces buscó del Señor para averiguarlo. Y este verso muestra a David la razón por la cual estaba sucediendo esta hambruna, y era que debido a lo que Saúl les había hecho a los gabaonitas, había desatado un juicio. Dios le dijo que la casa de Saúl había sido manchada con sangre porque él había aniquilado a los gabaonitas. No tenemos, o no existe, mejor dicho, registro en la Biblia de esto que en este verso está afirmando el texto bíblico. Sin embargo, es importante entender que esa acción era abominable ante los ojos de Dios. Es algo así, para contextualizarlo, lo que hizo Hitler con los israelitas en la Segunda Guerra. Algo así. Aunque Saúl estaba muerto, sus acciones habían contaminado la tierra.
Este acto nunca había sido confesado a Dios, se había quedado en el aire. No se había hecho ningún esfuerzo para reconciliarse con los gabaonitas por este terrible hecho. Hermanos, quiero tomarme un momento para observar este problema en Israel, porque esto tiene implicaciones en nuestras vidas. Aquí vemos un matiz del pecado. Y hay que aprender que el pecado puede prolongarse y contaminar la tierra y también nuestras vidas. Incluso los pecados de nuestros antepasados pueden tener un efecto duradero en nuestra tierra y en nuestras vidas. En este caso, el asesinato de los gabaonitas fue un acto pecaminoso de Saúl. Y aunque él estuviera muerto, su pecado seguía delante de Dios, trayendo maldición sobre la tierra. Esta maldición vino en forma de hambruna. Y esto nos debe de llevar a pensar profundamente sobre nuestra propia historia, hermanos. Hay pecados que todavía están delante de Dios y que maldicen nuestra tierra, nuestras familias, nuestras iglesias. Aunque tal vez estos no sean nuestros pecados, todavía pueden estar presentes en nuestra tierra y no se ha hecho nada para confesarlos ni corregirnos. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez le hemos pedido a algún hijo nuestro que recoja el desorden que hay en casa y éste ha respondido, pero no fui yo quien lo hizo? La cuestión es que realmente no importa quién hizo el desorden, aún así se necesita recoger. Si bien es importante que la persona que peca confiese ese pecado, hay momentos en que esa persona ya no está presente. En este caso, el pecado todavía necesita ser confrontado. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder para limpiar todo pecado. No hay pecado que no sea cubierto por su sangre, pero este pecado hay que llevarlo. El Señor no lo va a ir a traer, hay que llevarlo, hay que confesarlo. Así dice la Escritura, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados. Y esta expresión, si confesamos, significa que es necesario hacer una declaración abierta del pecado si queremos experimentar el perdón de Dios. Y esto es lo que estaba pasando acá en este texto. El pecado de Saúl necesitaba ser confesado y se necesitaba la reconciliación para hacer terminar la hambruna. Hay que explicar que los gabaonitas no eran parte de las 12 tribus. Y el versículo 2 nos dice que eran de raíces amorreas. En Josué 9, en el liderazgo de Josué, Israel había hecho un pacto con los gabaonitas para dejarlos vivir. Entonces, ¿qué pasó? Saúl había roto esa promesa cuando los mató. Y Dios responsabilizó a Israel por la ruptura de esta promesa del pacto con Gabaón. Dios toma, hermanos, muy en serio los votos que hacemos. Al darse cuenta de la causa de la hambruna, David convocó a los gabaonitas y les preguntó qué debían hacer para arreglarse en las cosas. Eso está en el verso 3. Y en el 4 los gabaonitas le dicen a David que no tenían derecho a pedir ni plata ni oro a Saúl, ni tenían derecho a matar a nadie en Israel. Sin embargo, para que las cosas se arreglaran, le piden a David que les entreguen a 7 descendientes varones de la familia de Saúl para matarlos y exponerlos ante el Señor en Gabaa, donde había vivido Saúl. Esto usted lo puede hacer como referencia donde había vivido Saúl en 1 de Samuel 10. David accedió a la petición. ¿Con qué propósito? Para sanar la tierra de esta maldición. Y vemos en el verso 7 que David
perdona a Mefiboset, el hijo de Jonatán, debido a que él había jurado a su amigo Jonatán y a Saúl de que no iba a exterminar a su descendencia. Sin embargo, permitió que 7 descendientes de Saúl se los iba a entregar a los gabaonitas. Y en el verso 8 dice que entregó a Armoni y Mefiboset, que eran hijos de Rispa, que era la concubina de Saúl. Esto usted lo puede ver en el capítulo 3 de este libro. Y luego va a entregar a 5 de los nietos de Saúl que nacieron de su hija Merab. Y los gabaonitas mataron a estos 7 descendientes de Saúl y lo expusieron en una colina para que todos los vieran. Rispa, la concubina de Saúl, cuyos 2 hijos habían sido entregados, fue al monte en el que estaban expuestos sus 2 hijos y sus 5 nietos, o los nietos de Saúl, mejor dicho. Extendió entonces lo siguiente, vea lo que hace esta mujer. Dice que extiende un trozo de tela de silicio sobre una roca y ahí permaneció desde el comienzo de la siega hasta que cayó la lluvia del cielo sobre los cuerpos. Ella no dejaba que las aves y los animales llegaran a querer hacer su carroña. No se nos dice exactamente cuánto tiempo se quedó con los cuerpos, pero se quedó hasta que la maldición de Dios se rompió sobre la tierra y cayó lluvia, poniendo fin a la hambruna de 3 años. La caída de la lluvia fue una señal para ella de que la maldición de Dios había sido levantada. Cuando le dijeron a David lo que Rispa había hecho, David hace esto. Va a tomar los huesos de Saúl y Jonatán, que habían sido enterrados en Jabes de Galaad, y los va a enterrar en la tumba de Cis, que era el padre de Saúl, en la tierra de Benjamín. Los cuerpos de Saúl y Jonatán habían sido enterrados en Jabes Galaad después de que los filisteos los expusieran públicamente en el muro de Bet-San. Esto lo vimos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Entonces, al llevar los huesos de Saúl y Jonatán al terreno de la familia, David los estaba honrando. Y entonces, cuando se hacen cosas que honran, la bendición de Dios es restaurada sobre la tierra. El hambre, hermanos, no solo fue la única preocupación de David, por lo menos en este capítulo. Después de estas cosas, David vuelve a luchar contra los filisteos, quienes demostraron ser esa espinita clavada en su costado. Y en el verso 15 leemos acerca de una batalla que David tuvo con ellos. Fue una batalla intensa en la cual David estaba exhausto. Y en medio de su agotamiento, uno de los filisteos llamado Isbi-Benob se acercó a David. Dice que este hombre tenía una punta de lanza de bronce que pesaba 7 libras y media. También tenía una espada nueva y su intención era matar a David. De no haber sido por Abisai, uno de los comandantes de David, que vino a rescatarlo y lo mató. Ese día David pudo haber perdido la vida. Después de esta aproximación, los hombres de David juraron que David nunca más saldría con ellos a la batalla para que no lo matara. Los hombres de David lo protegían mucho. Recordemos que David ya estaba envejeciendo y sus fuerzas ya no eran las mismas. Este gigante Isbi-Benob era descendiente de Rafá y no fue el único descendiente de Rafá que causó problemas a David. En el verso 18 leemos de una segunda persona llamada Saf, que también era descendiente de Rafá, que peleó contra Israel. Y Sebecai, el husatita, fue quien le dio muerte. En el verso 19 hay otra batalla contra los filisteos. El Hanán de Belén mató a un hombre llamado Goliat,
el geteo, cuya lanza era tan grande como el rodillo de un telar. Y aquí no hay que confundir al Goliat que mató David cuando él era joven. Este Goliat obviamente era un homónimo. Lo que sí era, ambos eran hombres muy grandes. En el verso 20 nos habla de otra batalla que tuvo en Gat, donde Israel se enfrentó a un hombre enorme con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Este hombre también era descendiente de Rafa y desafiaba a Israel, y Jonatán, hijo de Simea, fue quien lo mató. Hermanos, a pesar de la fortaleza de estos hombres, todos cayeron en manos de David y sus valientes. El Goliat de la juventud de David no fue el único gigante al que tuvo que enfrentarse. Dios llamó a David a enfrentar muchos gigantes en su vida y también le dio la victoria sobre cada uno de ellos. Hermanos, yo sé que usted tiene gigantes y le tengo buenas noticias. Él también le va a dar la victoria sobre sus gigantes. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Comenzamos la elaboración de nuestro bosquejo y en primer lugar comenzaremos identificando el tema o los temas principales del capítulo 21. Estimados hermanos, este paso es fundamental porque nos va a ayudar a organizar las ideas. Pero no solo eso, sino nos va a ayudar a mantener el enfoque y a entender cuál es el mensaje central que el capítulo quiere transmitir. Un buen bosquejo nos permite seguir el hilo del estudio con claridad y también nos va a facilitar que quienes estudiamos retengamos y apliquemos lo aprendido. Biblia abierta, segundo libro de Samuel 21, notas listas para hacer apuntes. Comenzamos entonces a identificar qué o cuáles son los temas en estos 22 versículos. Ya se fijó que son 22 versículos que el segundo libro de Samuel nos expone en el capítulo 21. Estos 22 versículos están hablando de una sola línea de pensamiento, un solo tema, un solo enfoque, o hay varios. Ahí es donde determinamos si van a haber uno o varios temas. Y la lectura, como le hemos enseñado, las lecturas, el comentario, ya nos proveen el entendimiento para comenzar a observar que en este capítulo solo hay un tema. Un tema. Desde el versículo 1 hasta el versículo 22, aunque hay bastantes escenarios, un solo tema. Y déjeme entonces apuntarlo acá en su bosquejo como el primer punto que vamos a armar. Tema principal, no hay otro más, es solo uno.
Una crisis espiritual que revela la justicia de Dios. Una crisis espiritual que revela la justicia de Dios. Todo el capítulo nos va a mostrar eso. Así que, como primer paso ya observamos que estos 22 versículos nos muestran las crisis espirituales, pero también nos muestran la justicia de Dios. Más adelante vamos a entender bien el título para seguir procediendo. Con esto cerramos este primer paso, nos vamos al segundo. Ya estamos en el segundo paso, ya hemos identificado el tema principal. Ahora, lo que procede es armar bloques con todo el capítulo. Esto es importante porque nos permite dividir el texto en partes y esto nos ayuda a manejarlo de mejor manera. Observarlo, cómo se desarrollan las ideas y entenderlo sobre todo, el mensaje que nos quiere entregar. Al organizarlo en bloques, hermanos, podemos seguir un hilo con orden y captar mejor la enseñanza en lugar de perdernos en los detalles. Así que cada bloque se convierte en una pieza que al unirlos nos van a dar una visión completa del capítulo. Observemos entonces y vaya usted apuntando. Vamos al paso 2 del bosquejo. Armar bloques. 22 versículos nos permitirá hacer 4 bloques. 4 bloques. El primero, los primeros 2 versos, el 1 y el 2. A este bloque le damos un título, obviamente para identificarlo. Este título va en la idea del título principal. Si el título principal dice una crisis espiritual que revela la justicia de Dios, observemos el subtítulo de este primer bloque. Será el siguiente. Apunte. El pecado del pasado que trae consecuencias al presente. Repito, el pecado del pasado que trae consecuencias del presente. En el siguiente paso, en el tercero, voy a explicar con detalles cada bloque y la razón del por qué se puso este título. Vamos con el segundo bloque. Ya no son 2 versos, son 7, empezando del 3 y llegando hasta el 9. Este sería nuestro segundo bloque, el cual le vamos a titular de la siguiente manera. Bloque 2 le titulamos La justicia que exige restitución. La justicia que exige restitución. Vamos hilando entonces esa crisis espiritual que revela la justicia de Dios. Vamos al bloque 3, del verso 10 al verso 14, ese es el tercer bloque, y le vamos a titular de la siguiente manera. La honra que restaura la dignidad. La honra que restaura la dignidad. Ese es el bloque 3, del 10 al 14, son 5 versículos. Finalmente, el capítulo nos va a cerrar con el bloque más grande. Son 8 versos, iniciando desde el 15 hasta el final. Y a este bloque le titulamos La guerra constante contra los enemigos de Dios. La guerra constante contra los enemigos de Dios. Entonces, esa crisis espiritual que revela la justicia de Dios, que es nuestro tema principal, comienza con un pecado del pasado trayendo consecuencias al presente. Seguidamente, ese pecado tiene que ser revelado para que se establezca la justicia que exige restitución. Finalmente viene después de la restitución otro acto de honra que restaura la dignidad, para luego seguir viendo cómo los enemigos de Dios siempre se levantan en contra de los hijos de Dios en una guerra constante.
¿Se da cuenta cómo vamos en una misma línea de pensamiento? Y aquí cerramos nuestro paso 2 del bosquejo. Una vez que hemos organizado el capítulo en bloques, que lo que hicimos en el paso anterior, lo que haremos es respaldar cada bloque con el texto bíblico. Ese es el tercer paso, respaldar los bloques con el texto bíblico. ¿Qué significa esto? Vamos a mostrar cómo cada idea que hemos identificado y le hemos puesto un título no surgen de nuestro pensamiento, sino surgen de la Escritura. Este es un punto muy relevante porque nos va a asegurar que nuestro bosquejo no solo sea nuestra opinión personal, sino que sea el fundamento en la palabra. Cuando se hace este punto en el bosquejo, los estudiantes vemos la conexión directa entre el texto bíblico, el pasaje y el esquema que estamos haciendo, el bosquejo que estamos haciendo. Y al ver esa conexión, esa relación, ese respaldo, entonces lo que vamos a observar es cómo nuestro bosquejo se fortalece y es fiel al mensaje bíblico. Comencemos entonces. Tome usted ahora su bosquejo y va a observar que a cada bloque le pusimos un título. Esos 4 bloques que armamos forman parte de los 22 versículos. Al primer bloque le titulamos El pecado del pasado que trae consecuencias al presente. ¿Dónde podemos respaldar textualmente en la Biblia esto? Bueno, los versos 1 y 2 nos hablan de este tema, pero específicamente el verso 1 nos resulta ser más directos al título que le dimos al bloque. Se lo voy a leer y usted a la par de el pecado del pasado que trae consecuencias al presente, que es el título que le dimos al bloque número 1, apunte versículo 1 y en su Biblia puede subrayarlo. Dice el texto: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Aquí vemos un pecado que no es de David, sino es de Saúl, pero que le está afectando a David. Vemos un evento negativo del pasado que está trayendo consecuencias al presente. ¿Nota usted entonces la relación que tiene el título que le dimos al primer bloque con el texto bíblico? Vamos al segundo bloque. ¿Se recuerda que le dimos el título? La justicia que exige restitución. Este título se comprende de mejor manera cuando observa del verso 3 al verso 9 todo el relato. Pero hay un verso de esos 7 que nos apunta directamente a la justicia que exige restitución. ¿Cuál será? Apunte a la par de su título de el bloque 2, la justicia que exige restitución, versículo 3. Y después proceda a subrayar. Subrayemos la pregunta que está acá en el verso 3. Se lo leo completo. Dijo pues David a los gabaonitas, y aquí viene la pregunta: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Aquí David está proponiendo un acto de justicia, sabiendo que de parte de Dios ese acto de justicia iba a traer restitución. En este caso iba a quitar la hambruna. ¿Qué le parece? Vemos esa relación directa una vez más entre el texto bíblico y lo que tenemos acá con el bosquejo que hemos estado trabajando con ustedes. Vamos al
bloque 3. Este bloque le titulamos La honra que restaura la dignidad. La honra que restaura la dignidad. El bloque está del verso 10 al verso 14 y todos estos 5 versos nos hablan de esa honra que restauró la dignidad. Pero hay un solo verso que directamente alude a el título. ¿Cuál será? Apunte entonces a la par de su título, La honra que restaura la dignidad, bloque número 3, el verso 14. Verso 14. Y después subraya el verso 14. Yo se lo leo. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y escucha esta frase. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mire qué tremendo texto este. Dios fue propicio, es decir, Dios lo aceptó. Así que esa honra que le hacen a la familia del rey caído y de su hijo de sepultarlo en su tierra, trajo dignidad. Y Dios le gustó eso. Finalmente, en el bloque 4, le titulamos La guerra constante contra los enemigos de Dios. Del verso 15 al verso 22 nos relatan cada una de las batallas. Pero observemos cómo hay un verso de estos 8 que es más directo al título que le pusimos. A la par de la guerra constante contra los enemigos de Dios, título del bloque 4, apunte verso 15. Verso 15. Y lo que hay que subrayar es la primera frase. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Recordemos que los filisteos fueron un pueblo que constantemente en el reinado de David les dio dolores de cabeza. Entonces vemos aquí que esa guerra constante contra los enemigos de Dios fueron los filisteos. Entonces, mis amados hermanos, con esto estamos cerrando y quiero una vez más que observe cómo el bosquejo tiene un respaldo con el texto bíblico. Y esto, como dije, hace que nuestro bosquejo sea fuerte, no por lo que nosotros hicimos, sino porque es la palabra de Dios la que está siendo honrada como el punto principal de lo que estamos trabajando. Nos hace falta un punto final de nuestro bosquejo, damos paso a este. Finalmente llegamos a la conclusión, el paso final de nuestro bosquejo. No es simplemente un resumen, sino es un momento de encuentro personal con Dios. De cualquiera de los bloques que hemos estudiado, deje que el Espíritu Santo le guíe para reconocer dónde le ha hablado el Señor. ¿Cuál fue la parte que le confrontó? ¿Cuál fue la parte que lo animó? ¿O cuál fue la parte que le consoló? La conclusión es importante porque va a convertir este estudio en una experiencia viva. No se va a quedar en un papel, sino que va a traer un mensaje directo a nuestro corazón. Voy a dejarle un minuto para que usted reflexione y una frase pequeña lo escribe al final de su bosquejo y después comentamos.
rollo de libro. La conclusión que estamos en este momento trabajando no solo se trata de acumular información o entendimiento de conceptos. Es un momento en que dejamos que Dios nos toque el corazón y que esa teoría que hemos estado trabajando se convierta en una experiencia personal. ¿Cuál fue su conclusión? Bueno, ahí definitivamente Dios habló de muchas maneras, pero le vamos a compartir la nuestra. Esta es una frase un tanto larga, pero creo que vale la pena trabajarlo de esta manera. Siempre se pide que sea una frase muy corta, así debe de ser. Pero escuche la conclusión de la producción. La restauración comienza cuando el pecado es reconocido y tratado delante de Dios. El pecado debe ser reconocido por la persona, pero el único que puede remediarlo es Dios. Y ahí comienza la restauración. Nos gustaría saber su conclusión. Si usted quiere compartirla, siempre quede invitada a enviarla vía WhatsApp a nuestro punto de comunicación con los estudiantes, 4235-7457. Y si usted nos escucha en el extranjero, agréguele un 502. La restauración comienza cuando el pecado es reconocido y tratado delante de Dios. Hermanos, el estudio bíblico, a diferencia del estudio secular, es un ejercicio espiritual. No solo es un ejercicio académico, sino es un encuentro con Dios que busca transformar nuestras vidas. Amén. Comuníquese con el rollo de libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235-7457. 4235-7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: estimados hermanos estudiantes de la Biblia, hemos leído, hemos reflexionado, hemos organizado el pasaje en un bosquejo, pero ¿sabe qué es lo más importante? Hemos dejado que el Espíritu Santo nos hable y nos transforme. Recuerde, la palabra no es solo información, es vida, es consuelo, es dirección. Que lo aprendido hoy se convierta en una práctica diaria, en un encuentro personal con su Dios. Nos despedimos hasta el próximo punto de encuentro, acá en el rollo del libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502-4235-7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.